Estamos ahora considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la primera plática ya vimos el primer considerando y lo más importante, di la definición del diccionario tanto en el idioma original de la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento y en el llamado Nuevo Testamento y en español. Tres diferentes definiciones, pero quiero señalar dos para que vaya quedando en sus mentes. Nuestros derechos son dados por el Creador. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Eso no los da el gobierno. Nadie puede dar los derechos porque los derechos dados por el Creador son desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Desde que Él, y cuando nos creó, nos dio esos derechos. No existía gobierno civil. De hecho, no debería ni siquiera existir el gobierno civil si estuviéramos obedeciendo las leyes de Dios. Pero el punto es, nuestros derechos no los puede quitar ni el gobierno. Nadie tiene autoridad sobre nuestros derechos, solo Dios, el que los dio. Y el que los viola, aunque sea el presidente, sea la Corte Suprema de Justicia, sea todas las Naciones Unidas, sean lo que sean, están violando algo dado por Dios y van a cosechar las consecuencias de estar robándole a Él, ultrajándole a Él y todo. Vimos que la pena capital fue aprobada por Dios porque el que derramara sangre, o sea, matara, asesinara a otro, estaba desconociendo la imagen de Dios. La causa que Dios da para la pena capital es porque a imagen de Dios fue creado el hombre. Entonces es sumamente importante que entendamos los derechos. Inalienable significa que no puede ser negado o quitado, que no puede ser vendido o cedido legalmente. Dícese de aquello que no se puede enajenar. Enajenar significa traspasar o transmitir a otro la propiedad o el dominio de una cosa. O sea que los derechos inalienables no se pueden pasar a otros, no se pueden transmitir a otros, son parte inherente de nuestro ser. Y en hebreo significa un veredicto, una sentencia o decreto legal, una ley divina. Entonces los derechos inalienables son eso, un decreto de Dios. El ser humano tiene vida, libertad y propiedad, es un decreto. Y nadie puede pelear contra ese decreto dado por Dios. Leímos entonces el primer considerando la semana pasada. Hoy vamos al considerando número 2. Dice así: considerando que el desconocimiento y el menosprecio, notemos esas palabras, perdone que vaya lento, pero es que es necesario que entendamos que en esta Declaración Universal de los Derechos Inalienables, sí van a defenderlos, sí van a decir la verdad de ellos, pero cuando le hago un poquito de historia, cuando se empezó a promulgar la iniciativa, tratando de que viniera la paz mundial, tratando de que se respetaran en todo el mundo los derechos, porque todo ser humano, sin importar su nacionalidad, su sexo, su edad, su nada, todo ser humano tiene los mismos derechos dados por el Creador. O sea que la iniciativa de la proclamación internacional era buena. Pero entra la cizaña del enemigo. Empiezan algunas naciones motivadas por los malos, motivadas por el enemigo, y empiezan a decir, no estamos de acuerdo a menos que se considere también esto y también esto, y terminaron metiendo cizaña. Otras cosas que no son derechos inalienables, y usted, usando el raciocinio, respetando lo que dice la carta, se va a dar cuenta de lo que es un derecho, y cuando lleguemos a los pseudo derechos, a los falsos derechos, usted va a decir, pues no son, no llenan el requisito de inalienable, no llenan el requisito de universal, no llenan el requisito de ser dados por el Creador. Ya, con eso podemos entonces, cuando los congresistas o los que hacen las leyes decidan, vamos a hacer una ley en defensa de esto, ese no es derecho. Ustedes no tienen permiso de inventar derechos, porque su llamado como gobernantes es a protegerlos. Ok, ya con ese paréntesis, porque
Mi anhelo es que entiendan lo que tenemos. La soberanía que radica en nosotros es como los derechos inalienables. Nadie nos puede quitar los derechos inalienables, nadie nos puede quitar la soberanía. Esta usurpación que el gobierno civil ejerce sobre nosotros es un pecado, es una violación de nuestra soberanía y de nuestros derechos inalienables. Bueno, considerando el número 2. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Por favor, capte eso. Por no entender, por no conocer y por no respetar los derechos inalienables, se están cometiendo barbaridades, están haciendo unas maldades tremendas y las vamos a ir desglosando para que se dé cuenta que sí, los derechos inalienables deben de protegernos de todo esto. Sigo leyendo. Ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, librados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Ok, ese es el anhelo de toda humanidad, de todo ser que anhela la ley justa de Dios y que haya paz. Y la paz va a encontrarse cuando se empiece a respetar los derechos inalienables de las personas. Ok, desglosémoslo. Como el derecho es parte de su integridad intrínseca, hay en todo ser humano una conciencia. La ley de Dios está escrita en el corazón de todo ser humano y de una u otra manera hay una conciencia que le dice esto es malo. Desde luego, esa conciencia se puede acallar por medio de la dureza del corazón o por recibir falsa información, que es la razón número 1 por la cual no se respetan los derechos inalienables, por la desinformación, no es ignorancia de no conocer, sino que es que no, en lugar de no solo conocer, se está recibiendo mentira, mentira, mentira. Y en todo ser humano hay una conciencia del mismo valor en las otras personas. El desconocimiento, en este caso, más que falta de conocimiento, se refiere a haber recibido una información errónea, o sea, ya sea a propósito o por tradición o por negligencia. Pero razonemos, dice que los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad son reconocidos como resultado de la ignorancia de los derechos inalienables. ¿Qué es una barbarie? Barbarie, crueldad, brutalidad, bestialidad, atrocidad, vandalismo. Esos son los actos que el desconocimiento de los derechos inalienables produce. Para ultrajar, ¿qué es ultrajar? Tratar con violencia y maldad, abusar mediante lenguaje grosero o insolente, herir mediante un trato rudo y grosero de cualquier tipo. Entonces, si esos actos así tan malvados y todo son el resultado de desconocer los derechos inalienables, ¿cómo se puede catalogar a los seres que consideran esas mismas barbaries como derechos? ¿Se está dando cuenta de lo que le quiero decir? Hacer pedazos a un bebé, porque sabe que para provocar el aborto en un bebé ya, aunque empiece a formarse y todo, vi una vez, eso ya lo conté, pero lo repito, porque fue horrendo, cómo en grabación mostraron cómo producían el aborto, cómo metían unas tijeras especiales al vientre de la madre y empezaban a cortar los miembros del bebé. Desde luego el bebé se trataba de huir, ¿de dónde iba a poder huir? Y por pedazos cortaban los miembros. ¿Y sabe por qué? Pues eso dice que es una brutalidad, es una bestialidad, es una atrocidad, un vandalismo tremendo. Y esta gente dice que es porque tienen derecho a decidir qué hacer con su cuerpo. Dicen las mujeres, esas que... Ay, voy a tener que
tratar de calmarme, porque mire, es horrible decir que tienen derecho de matar a otro ser humano. Esas mujeres, aunque sea por ignorancia, se están constituyendo en asesinas, en criminales, y a los ojos de Dios van a ser juzgadas de esa manera. Desde luego, hay arrepentimiento, y Dios es tan misericordioso que perdona cuando hay arrepentimiento. Pero si siguen con esa osadía de querer llamarle derecho a la violación del derecho a la vida, entonces definitivamente van a ir derecho al infierno. Y ahí sí que, por favor, no me importa lo que digan de qué maldad y que dónde está el cariño, el amor y la misericordia. La misericordia se le extiende solo al que se arrepiente. Al que no se arrepiente, el juicio de Dios, el justo juicio de Dios tiene que caer sobre ellos. Entonces, la mutilación de los bebés, ahora con eso de que el niño puede ser niña, ¿y qué hacen? Se tienen que mutilar los miembros los sexuales de las personas para que cambien de niño a niña. Todo eso, si se da cuenta, lo hacen diciendo que es derecho del niño o de la niña a escoger, y están usando como derecho lo que la misma definición del diccionario presenta como una violación horrenda, bestial, de los verdaderos derechos. Esa es lo que hace la cizaña, las falsas mentiras, las falsas llamadas derechos de las personas. Si el derecho a la vida es lo más sagrado, desde luego, ¿verdad? Porque no se puede hacer nada, no se puede estar libre ni tener propiedad si no se tiene vida. Entonces el derecho a la vida, todos estos que son pro aborto y pro ideología de géneros, son unas mentes reprobadas. Eso es lo que la Biblia dice, porque llaman a lo que es un ataque, una violación de los derechos, le llaman derecho. Es como que dicen, el asesinar, si no quiero tenerlo, es mi derecho. Imagínense la bestialidad. Por eso, permítame ser claro, como la Biblia dice. En Romanos, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que esos que no quieren aceptar el diseño original de Dios y que han abusado de sus cuerpos y todo, son unos de mentes reprobadas. Escúcheme bien. Son mentes reprobadas a los ojos de Dios. Reprobado quiere decir que no pasan, no están aprobados, no pueden seguir adelante. Ahora bien, eso no significa que sean unos tontos al nivel humano. En el nivel humano pueden considerarse inteligentes, al nivel humano pueden considerarse grandes pensadores, grandes filósofos, pero a los ojos de Dios son mentes reprobadas. Y si Dios no los aprueba, nosotros tampoco debemos aprobarlos. No importa los títulos que tengan. Si están con esas barbaridades, con esas atrocidades, con esas bestialidades, porque esa es otra cosa que la Biblia, el manual del Creador dice, está allí, no me lo estoy inventando yo para ofender. Si se ofenden, oféndanse, a mí me da lo mismo, pero está en el manual. Y cuando hablo con la autoridad del manual, no me importa lo que digan los demás. Y dice claramente que los que no tienen raciocinio conforme al diseño de Dios, conforme a las verdades de Dios, son unas bestias. Porque lo único que diferencia al ser humano de las bestias es el raciocinio. El que entonces no usa el raciocinio que Dios le ha dado, el que es una mente reprobada, es una bestia. Y por eso es que, como lo llama el diccionario, dice crueldad, brutalidad, bestialidad, atrocidad, vandalismo. Eso es lo que el diccionario llama a todos estos que andan mutilando el cuerpo y asesinando a los bebés. Entonces, sí, es muy cierto el considerando número 2, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado todos estos actos de barbarie, todos estos actos ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Considerando eso, es que se van a hacer la declaración de los derechos. Pero paso ahora al considerando número 3. Considerando número 3. Considerando esencial, óigame, esencial, importante, necesario, indispensable. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos
yo en mis notas tengo subrayado, sean protegidos por un régimen de derecho. Sean protegidos por un régimen de derecho, no por falsos gobernantes. Los falsos gobernantes no tienen nada que hablar de derechos. Son mentes reprobadas, son bestias. Ellos no tienen que meterse en lo de los derechos, pero lo que se tiene que considerar esencial es la protección de los derechos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre escuche esto, ciudadanos escuchen esto, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Cuando esos gobernantes, bestias, mentes reprobadas, quieren pasar leyes para asesinar a los bebés, para mutilar a los niños, si no acatan los altos que pone la ley, si no acatan que están violando la Constitución, si no acatan cuando se apela a las autoridades superiores, es necesaria la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y como rehúsan actuar con el raciocinio, hay que tratarlos como bestias y quitarlos de esos puestos si es necesario por la fuerza. Pero no podemos simplemente decir, ¡ay, qué barbaridad que vamos a hacer! Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para defender la vida, la libertad y la propiedad de nuestros hijos, nuestros nietos y de la humanidad. Apelamos primero a las leyes. Apelamos primero a los diferentes organismos y les decimos, en primer lugar, ponemos un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Les presentamos que nuestra Constitución dice que se protege la vida desde la concepción. Desde que una mujer que concibe ya está embarazada, desde entonces ya está protegida la vida. Entonces apelamos primero a la Corte de Constitucionalidad que ratifique que el aborto es un asesinato. Si no se acepta eso, vamos y ponemos una apelación a donde sea, clamamos a nuestros representantes en el Congreso que se opongan radicalmente, que lo declaren anticonstitucional, y que esas mentes reprobadas que están pasando esas leyes no sean oídas. Y nos levantamos y debemos ir al Congreso y encerrarlos ahí y no dejar que salgan sino hasta que quiten esas leyes. De usar la defensa le llaman, note cómo le llaman en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Supremo recurso de la rebelión. Y eso es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer si siguen con estas barbaridades. Algo explícito en este considerando es el hecho de que los derechos humanos solo pueden ser protegidos. Entienda esto. Cuando le damos permiso al gobierno, en este caso al Congreso, para que haga una ley en favor de nosotros, en favor de nuestros derechos humanos, estamos cayendo en un error porque estamos aceptando que el gobierno civil tiene algo que ver con los derechos. Lo único que tiene que ver es protegerlos. Es la única cosa que tiene que hacer el gobierno, proteger los derechos de la vida, la libertad y la propiedad. No tiene ningún permiso ni derecho de hacer nada de leyes, pero es para mejorarlas. No pueden mejorar lo que Dios ya ha dado. Si se tratan de tipificar lo que es la violación de un derecho, si empiezan con esas tecnicalidades que solo sirven para que los abogados que no debieran ser abogados, sino que son unos viles serviles del que les paga más, aunque sea culpable, eso les da la oportunidad a ellos de actuar cuando se tienen que tipificar las cosas. No se tienen que tipificar. Los derechos inalienables son dados por el Creador, son vida. El que no entienda la vida está muerto. Son libertad. El que no entienda lo que es ser libre también está esclavizado. Y desde luego son propiedad. Y el gobierno civil solo debe protegerlos, pero bajo un régimen de derecho. No bajo un gobierno falso como el que tenemos. No bajo el gobierno corrupto con todo el fraude que hicieron, sino que por un Estado de derecho. Y recuerden otra cosa, en la plática anterior dije que el derecho implica que el que lo otorga
tiene que ser una persona que tiene una autoridad mayor y que tiene una legitimidad y que tiene los recursos para cumplir la promesa del derecho. Y nadie puede tener ninguna autoridad sobre otro humano. Por lo tanto, ningún humano le puede conceder derechos a otro humano. Hablé también que los derechos temporales y humanos que manifestamos no es a la persona, sino que a la función. Y puse el ejemplo, se lo recuerdo, de que los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos menores de edad y podemos darles derechos, porque somos la autoridad y tenemos los recursos y somos los padres legítimos. Pero una vez que ellos ya son mayores de edad, ya no tenemos autoridad sobre ellos, tampoco responsabilidad, pero ya no podemos darles derechos, porque ya no estamos, ya estamos a un mismo nivel. Ambos somos ciudadanos al mismo nivel. Y lo mismo con los gobernantes. Los gobernantes son humanos al mismo nivel con el pueblo. No le pueden conceder derechos a los ciudadanos. Considerando número 4, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Note qué lindo esto. Es esencial promover relaciones amistosas entre las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones son de Dios. Todas las naciones están compuestas por ciudadanos con los mismos derechos en todo el mundo, en todas las naciones. Por lo tanto, no importa a qué nación se vaya, los derechos inalienables tienen que ser protegidos por igual. Entonces, eso nos habla de un verdadero gobierno mundial. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque si Cristo es el rey del planeta Tierra, cuando Él venga a reinar literalmente aquí en la tierra, su ley es la que va a gobernar todo el mundo. Por eso es que es importante los que nos denominamos cristianos entender que sí tenemos que involucrarnos en política, porque esa es la forma ahora de hacer guerra y vencer a los enemigos de Cristo. Ya no es de ir con espadas y lanzas a vencer al otro rey y tomar posesión de las puertas de su ciudad. Ahora es de salir en conjunto a votar por aquellos que van a representar más que a nosotros las leyes del rey. Personas que sean temerosas de Dios. Ese es el requisito número 1 que Dios pone para elegir gobernantes. Tienen que ser personas que tengan temor de Dios. Y escuchen otra vez, por favor, ustedes líderes de denominaciones cristianas que se declaran a políticos y que no les dan permiso a sus líderes a participar en política. Ustedes están siendo engañados. Ustedes ya están siendo tropiezo, porque el rey claramente dice 8 veces, lo dice en la Biblia, que Jesús está sentado a la diestra esperando a que sus enemigos, o sea, los gobiernos que se levantan contra el trono de Dios, esas leyes altivas que se levantan contra el trono de Dios, sean puestos bajo los pies de Cristo. ¿Y a quién le dijo Jesús que lo hiciera? A la iglesia. Le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, cristianos, somos mayoría. Si respetamos el escrito está, y dejamos por un lado las tradiciones denominacionales y las doctrinas que no están de acuerdo con la Biblia, podemos salvar Guatemala. ¿Y saben qué? Estar clamándole a Cristo que venga y salve Guatemala no sirve de nada. ¿Por qué? Porque Él ya nos dijo que está esperando que nosotros pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies. Y Dios no va a ir en contra de su palabra. Si ya dijo, esto es lo que hay que hacer, está esperando que le obedezcamos y lo hagamos. Entonces, es promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Y la forma de hacerlo es
defendiendo los derechos inalienables en todos los países, en todas las naciones. Es la ley de Dios, es la ley de su reino y debe ser la misma en todo el mundo, protegiendo los mismos derechos inalienables en todas partes del mundo. Considerando número 5, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre. Derechos fundamentales, el fundamento de la vida, la libertad, la propiedad. Esos son los derechos fundamentales de hombres y mujeres. Note, por favor, que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, originalmente, y todavía está la fecha porque sigue siendo la misma, reconocen solo hombres y mujeres. Claramente dice el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. No dice de transvestias, no dice de homosexuales, no dice de lesbianas, no dice de ideología de géneros. Dicen los derechos de los hombres y las mujeres, que son los mismísimos derechos inalienables. Y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se han declarado resueltos, dice los pueblos que se unen a esto, se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Veamos eso. Hablemos un poquito de la libertad. La libertad es cuando se respetan los derechos de las demás personas. Lo dijo creo que un gobernante mexicano, que el respeto al derecho ajeno es la libertad. ¿Por qué? Porque yo soy libre de hacer todo lo que no viole los derechos de otras personas. De hacer todo lo que no estorbe el bien común. Soy libre. Esa es la libertad que tenemos todos y tenemos que respetárnosla. Pero al decir un concepto más amplio de la libertad, yo quiero llamar su atención a que entendamos otra vez raciocinio. La verdadera libertad tiene límites. Si no tiene límites, no es libertad, es libertinaje. Yo dije que puedo hacer todo lo que quiera mientras respete la misma libertad y los mismos derechos en las demás personas. No puedo meterme en la propiedad de otro, no puedo estorbar la libertad de otro, mucho menos amenazar la vida de otro. Mientras yo respete esas fronteras, esas barreras, soy libre. Pongo el ejemplo de los ríos. Me encanta usar el ejemplo del río, en el sentido de que cuando las aguas corren por el río fuertemente, esas están llevando vida a la tierra y se están llevando vida a los humanos también, que sacan del agua del río y todo lo demás, y producen energía. Son la que usan también para la energía y todo, pero eso está siendo el buen resultado de que los ríos están limitados por su cauce. Están limitados a un sector y ahí se pueden mover libremente produciendo todos los beneficios que dan esos ríos. Si se salen de su cauce y corren libremente sin límites, sin control, destruyen, arrasan, matan. ¿Ven? La verdadera libertad produce vida, produce energía, produce todo, siempre y cuando está dentro de los límites del respeto al derecho ajeno, los derechos inalienables de las demás personas. Lo mismo con la luz. Miren lo que no la luz, la electricidad. Miren todo lo que tenemos con la electricidad. Ahorita tenemos la oportunidad de estar transmitiendo, y ustedes en diferentes partes, no solo de la ciudad, puede ser hasta del mundo, están viendo. ¿Por qué? Porque la electricidad está controlada dentro de unos sistemas, dentro de unos cables, dentro de unas torres, en fin, hay control para conducir ese poder de la electricidad. Una electricidad suelta, ¿verdad? Se rompen los alambres los alambres eléctricos, provocan un incendio y pueden hasta matar personas.
Entonces sí, estos considerando dice que es necesario tener los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Punto. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Voy a parar aquí. Todavía nos quedan, creo que un derecho más, son dos considerando más y los trataremos mañana. Quedémonos ahora aquí, pero note los que vimos. Es importante que dice que por la ignorancia o el desechar los derechos inalienables se cometen esos actos bestiales de matar a los niños, de sacrificarlos, de violarles su dignidad, diciendo que se pueden operar, pongámosle así, de los miembros sexuales y todo lo demás. Esas son bestialidades, son mentes reprobadas que están provocando esas cosas y nos tenemos que oponer a ellas. Por el otro lado, nos dice que si respetamos mutuamente esos derechos en todo el mundo, podemos tener una relación armoniosa y pacífica con todos nuestros hermanos de la familia humana en todo el mundo. Y en tercer lugar, nos aclara que esos derechos son para hombres y mujeres, nada más, en todo el mundo. Y que la verdadera libertad y que los derechos deben ser protegidos. Nada más, no tipificados ni nada por el estilo, solo protegidos. Si respetamos eso, si se da cuenta, lo que he leído hasta ahorita, los considerandos que estoy leyendo hasta ahorita, son 100% de verdad. Están de acuerdo con el escrito está de la palabra de Dios. Porque, insisto, cuando se trataron de hacer esta declaración, habían buenas intenciones y era por mentes sanas. Era por personas que reconocían en todo ser humano los derechos inalienables. Pero se infiltró la cizaña de todos esos corruptos, de esas bestias que no tienen raciocinio, sino que son mentes reprobadas que mezclaron, pusieron la cizaña en medio del trigo. Pero yo quiero que en este estudio nos demos cuenta de que sí, tenemos derechos inalienables y que podamos definir por qué los otros son cizaña. ¿Por qué los otros son producto de mentes reprobadas y descartarlos totalmente de este entendimiento? Ok, preguntas o comentarios.